Solo dos versículos o tres versículos. Mateo el capítulo 5. Mateo capítulo 5, verso 17 al verso 19. Vamos a leer ahí la palabra del Señor. 5, 17 al 19. Dice ahí la palabra en el nombre poderoso de Jesús. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque es cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El verso 19 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Y yo quiero, hermanos, que reflexionemos un momento aquí sobre este pasaje que hemos leído. Por cierto, es un pasaje controversial para muchos, y especialmente el legalismo. Cuando estoy hablando de legalismo, ustedes saben, aquellos que todavía quieren salvarse a través de la ley del Antiguo Testamento. Nosotros sabemos, hermanos, que Dios hizo muchos pactos con el hombre, ha hecho diferentes pactos con el hombre, pero hay dos pactos trascendentales que son el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Ahora, no puede el mundo salvarse mezclando estos dos ministerios porque son diferentes, gloria a Dios. Y aquí cuando encontramos este pasaje, es un pasaje que el legalismo usa intentando revivir esto sin el entendimiento correcto, ni entendiendo lo que Dios realmente estaba queriendo decirnos. Pero dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y especialmente, hermanos, el legalismo dice: si Jesús, siendo el Dios que ustedes dicen, cumplió la ley, ¿por qué ustedes no la cumplen? Recordemos que el concepto de ley, hermanos, para los legalistas no es el concepto que la Biblia realmente nos enfoca. Porque, hermanos, cuando hablamos nosotros de ley en la Biblia, para ellos es el decálogo pasado de los 10 mandamientos, y ellos dicen ese es el centro de la ley. Ahí gira todo alrededor de esos 10 mandamientos, gloria al Señor, y ellos creen que esa es toda la ley. Sin embargo, cuando nosotros leemos con cuidado la palabra del Señor e interpretamos la Biblia, recordándoles a ustedes que hay 3 grupos de gente que tienen Biblias en sus manos: los buenos lectores, los buenos estudiantes y los buenos intérpretes, gloria al Señor. Ahora es lógico, para llegar a ser un buen intérprete hay que ser primero un buen lector y un buen estudiante, y eso va evolucionando. Pero hay algunos que nunca dejaron de ser lectores nada más. Y yo veo tanta gente, gloria al Señor, por ejemplo los legalistas, los TDJ, los mormones y tantas religiones que hay, gloria a Dios, que ellos son tremendos lectores de la Biblia. Pero siempre que leen la Biblia, la leen con una cadena alrededor de su cerebro y un candado aquí a este lado, y las llaves se han perdido, gloria al Señor. Así que en esa situación ellos no pueden entender las Escrituras. Y entonces cuando nosotros leemos aquí acerca de que Jesús cumplió la ley, ellos dicen: si Jesús cumplió los 10 mandamientos, ¿por qué ustedes solo cumplen 9? Porque ustedes no guardan el sábado, gloria al Señor. Y de veras que si nosotros guardamos el reposo verdadero, ellos no pueden entender eso. Pero el reposo verdadero no consiste en guardar un día solamente, gloria a Dios. Nosotros, los pentecostales, los del nombre de Jesús, guardamos nuestro reposo todos los días. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Pero queda todavía la incógnita: ¿cómo es entonces que Jesús cumplió la ley? Porque aquí dice claro que Él no vino
para abrogar, sino para cumplir. Jesucristo lo está diciendo, que Él vino para cumplir la ley. ¿En qué consiste el cumplimiento de la ley de parte del Señor Jesucristo? ¿Qué enfoque realmente nos estaba dando a través de su palabra Jesús cuando nos dijo esto? Y entonces es importante leer algunos versículos de la Biblia. Por ejemplo, Juan 1:45, gloria al Señor. Encontramos allí un pasaje donde la Biblia nos da alguna información y dice lo siguiente. Juan 1:45 dice lo siguiente. Dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Aquel de quien escribió Moisés en la ley. Cuando este hombre halló a Jesús, lo identificó enseguida, gloria al Señor, por la información que él había encontrado de él en la ley. Entonces, hay cosas que Jesús había cumplido delante de este hombre para que al encontrarlo él lo identificara. Recordemos que el pueblo de Israel no conocía realmente a Jesús. Aleluya. Ellos lo conocían como un hombre que andaba por ahí haciendo milagros, y la mayoría de ellos decían que aún los demonios que echaba Jesús fuera los echaba por Belcebú, gloria al Señor. Entonces, con conceptos equívocos y diferentes acerca de Jesús y sin tener el enfoque bíblico, gloria al Señor, y sin tener la revelación verdadera de Dios, estos no podían entender quién era Jesús. Pero cuando este hombre, gloria al Señor, se encuentra con Jesús, dice que él enseguida lo identifica por lo que él había leído de él en la ley. O sea que la información que tenía la había encontrado en la ley. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, no solamente este versículo, hay otros versículos más, gloria al Señor. Por ejemplo, Lucas 24:27 también habla sobre esto. Y yo voy a estar leyendo aquí algunos versículos. Y dice aquí 24:27: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y aquí se está refiriendo al momento cuando Jesús, después de su resurrección, va en el camino hacia Emaús, se encuentra con sus discípulos y ellos no lo podían reconocer. Gloria al Señor. Pero dice que Jesús comenzó a declararles y a recordarles lo que decían las escrituras acerca de él. Gloria al Señor. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían Moisés y todos los profetas. Gloria al Señor. Entonces está abarcando no solamente los libros pentateucos, sino también los libros de profecía. Y dice que ahí estaba la información. Y entonces él les recuerda la información que ellos tenían acerca de él en las escrituras. Gloria a Dios. Y él lo que está intentando es hacerles entender: yo estoy cumpliendo paso a paso todo lo que está profetizado de mí en esos libros pentateucos, en esos libros proféticos, en esos libros poéticos. Todo lo que está allí profetizado acerca del Mesías que ha andado con ustedes, yo lo estoy cumpliendo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso es que dice la Biblia que el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley. Pero eso no quiere decir que Él vino a guardar el sábado, gloria al Señor, porque exactamente el sábado es Él. Es más, Dios no podía escribir o hacer mandamientos para guardarlos Él. Los mandamientos han sido hechos para el hombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios no hizo mandamientos para guardarlos Él. Él dijo: no matarás, pero ahí en el desierto los iba matando a todos los que se levantaban por rebeldes. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Amén, amén. Y el verso Lucas 24:44 también nos sigue dando cierta información aquí. Dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí. Él está diciendo: yo estoy cumpliendo lo que la ley dice de mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Pero sigue aquí diciendo: no, yo no me preocupo si usted no dice gloria a Dios. Yo voy a seguir predicando, no hay problema. Gloria a Dios. Entonces, pero sigue aquí hablando la palabra del Señor. 24, estamos viendo 24:44, ahora 45.
y 46 sigue hablando. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y él les dice que primero les abre el entendimiento para que comprendan las escrituras, y les dice: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese. Así está escrito. Recuerden que lo que está pasando está escrito, y entonces se está cumpliendo ahora lo que ya estaba escrito. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén, amén. Y Hechos capítulo 13 versículo 27 sigue hablando un poquito aquí. Y disculpe, pero yo sí voy a enseñar algo, me gusta probarlo con la Biblia, porque si no, no se sabe qué dije. Pero Hechos, hermanos, capítulo 13 verso 27, gloria a Dios, dice lo siguiente: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Oiga bien, dice que ellos no conocían a Jesús, ni aún entendían las palabras de los profetas. Pero aún cuando condenaron, cuando el Sanedrín, hermanos, en ese juicio condenó a Jesús, ellos cumplieron las palabras de los profetas. Ellos cumplieron con lo que la ley decía acerca de ese Mesías que iba a nacer, que iba a desarrollar un ministerio por 3 años y medio, que iba a hacer grandes portentos. Todo lo tenía especificado la ley. Gloria al Señor. Y aunque ellos no la conocían, sin darse cuenta, ellos cumplieron todo lo que en la ley estaba escrito acerca de nuestro Señor Jesús. Gloria al Señor, gloria a Dios. Pero ahora que nosotros podemos probar a un legalista cómo es que Jesús cumplió la ley, nos queda todavía un problema con el verso 19. Porque dice: cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y entonces viene y un adventista, un legalista, uno de esos que guardan esas cosas, le dice a usted: mira, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, tú eres muy pequeño aunque estés bautizado en el nombre de Jesús. Aunque le hables en lengua, eres muy pequeño porque tú no cumples, no guardas el sábado. Gloria a Dios. Y cuando nosotros no sabemos, entonces estamos ahí en problemas. Gloria al Señor. Pero fíjense bien, que el verso 19 dice: cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos. Y entonces yo hago la pregunta a un legalista: ¿de cuáles mandamientos? Dice: de estos mandamientos. No dice de aquellos mandamientos. Gloria al Señor. Estos mandamientos. El adjetivo, hermano, está en el presente. Y Jesús está hablando en el presente y dice: uno de estos mandamientos. Ahora le recuerdo a usted, el Sermón del Monte abarca los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Y aquí en este capítulo 5, 6 y 7 de Mateo se dan las reformas de la ley. El Señor reformó aquel antiguo pacto y nos presentó ahora una ley diferente en la gracia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El no guardar el decálogo no quiere decir que nosotros hemos quedado sin ley. Cuando yo le he probado esto a un adventista, se me para de frente y me dice: ¿quiere decir que vos podés robar, podés matar, adulterar y podés hacer todo porque no tenés ley? Gloria al Señor. Amén. Pero nosotros, hermanos, no hacemos eso, no porque lo dice el decálogo, porque el decálogo no fue escrito para nosotros los gentiles. El decálogo le fue dado al pueblo de Israel y el pueblo de Israel no lo pudo cumplir. Gloria a Dios. A nosotros nos fue dada la gracia. Y lo que Dios nos iba a dejar del decálogo, Él lo trajo al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento el decálogo tiene un enfoque diferente. Gloria al Señor. Entonces ahí estamos con este problema. Y nosotros, hermanos, podemos ver en esto las reformas de la ley. Por ejemplo, en Mateo
el capítulo 1, Mateo capítulo 5. Vamos a ver aquí, Mateo capítulo 5, y seguimos aquí en el Evangelio de Mateo. Pero dice, hermanos, el verso 27, desde el 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, Dios está allí en ese monte, no fue a la sinagoga, no fue a un templo tan hermoso como en el que estamos hoy, fue a un monte. Igual que cuando dio los 10 mandamientos, lo dio en el monte Sinaí. Ahora ese mismo Dios, pero manifestado en carne, está en otro monte, y en este monte hace la reforma a aquel decálogo que le había dado ya a los hebreos. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Y allí en ese monte le dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, aquellos de allá: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Señor está reformando esto. En el verso 27 dice: oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Y ahí está la reforma otra vez al mandamiento. Verso 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo os digo, y ahí sigue el Señor hablando, reformando el mandamiento del juramento. Verso 38. Oíste que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo. Ahí está otra vez la reforma al mandamiento, etcétera, etcétera. Entonces, como usted puede observar, hermanos, aquellos mandamientos son reformados aquí, y por eso es que le está diciendo, gloria al Señor, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Ahora, hermanos, nosotros no somos de ellos, y nosotros somos los que tenemos estos mandamientos, y ellos se han quedado con aquellos mandamientos. Es más, hermanos, Dios no nos dio a nosotros 10 mandamientos nada más para ser salvos. Y yo le he dicho a esa gente: ustedes son miopes espiritualmente, porque ¿cómo pueden ustedes ser salvos a través de 10 mandamientos que ni para ustedes se escribieron, cuando en la Biblia hay una multitud de mandamientos que ustedes los desconocen? Imagínense cuando leemos nosotros San Juan 3:5. En verdad os digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y esto ellos ni lo ven, pero lo mandan que guarde el sábado. Aleluya. Bueno, pero ahí vamos a seguir otro poquito. No estamos criticando a los hermanitos, no, esos ni primos son, ni amigos, gloria al Señor. Son religiosos, parte de la gran ramera, gloria al Señor. Pero, hermanos, cuando nosotros vamos a la Biblia, por ejemplo, ese sermón que nosotros estábamos leyendo, que comienza en el capítulo 5, termina hasta en el capítulo 7, hasta en el capítulo 7, y nosotros leemos algunos versículos aquí. Por ejemplo, el verso 24, 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Era diferente esto, como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora observe esto. Cuando nosotros leemos el 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Hermanos, esto nosotros
podemos observar que este pasaje, por ejemplo, el griego, esa palabra mandamiento es la misma palabra en tolé y hebreo es la palabra dabar, y ambas palabras quieren decir cosa encomendada, tanto en tolé como dabar, quieren decir cosa encomendada. Ahora observe usted, si nosotros parafraseamos el pasaje, entonces dice, cualquiera pues que me oye estas palabras o estas cosas encomendadas, o decimos mejor de una vez, cualquiera pues que me oye estos mandamientos. Ahí está claro. Cualquiera pues que me oye estos mandamientos y los hace. Entonces ahí tenemos los mandamientos en el Nuevo Testamento. Tenemos los mandamientos en el Nuevo Testamento. Ahora en Romanos capítulo 14 y versos 5 y 6, la Biblia dice que uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. En fin, cada quien debe estar convencido de su propia mente, porque el que hace caso del día para Dios lo hace, y el que no hace caso del día para Dios no lo hace. Gloria al Señor. Cada quien debe estar convencido en su propia mente. El que hace caso del día para Dios lo hace, y el que no hace caso del día para Dios no lo hace. Gloria al Señor. El mismo apóstol Pablo, hermanos, que fue más legalista que estos que ahora creen ser legalistas y que no saben ni el concepto de la ley conocen, el mismo apóstol Pablo está definiendo claras las cosas en aquella época. Ahora, cuando se dio el concilio, hermanos, el primer concilio de la iglesia, el capítulo 15 de los Hechos, en ese concilio, hermanos, quedaron las cosas definidas. ¿Y será que se le olvidó a Juan, a Jacobo y a Pedro, que eran los que estaban allí en ese concilio hablando y explicando esta situación? Y al mismo Pablo, ¿será que a ellos se les olvidó y no le dijo a los gentiles que había que guardar el sábado? Porque no dice en el concilio. Se les dijo que se apartaran de la fornicación, del adulterio, de la idolatría, de comer sangre, comer animales ahogados. Pero se le olvidó a Pablo, a Jacobo y a Pedro decirle, pero acuérdense de guardar el sábado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No dijo nada. ¿Qué pasó con ese concilio tan importante donde las cosas tenían que quedar claras? Ya que había cismas, hermanos, que había habido entre la iglesia y los líderes. Aún escuchamos, hermanos, en la epístola a los Gálatas, al mismo Pedro y a Pablo discutiendo por el problema de la ley y la salvación de los gentiles y los judíos. Y que desde allá está el problema de la mezcla, que qué hay que hacer para ser salvo. Y entonces por eso fue que se hizo ese concilio. Pero el concilio no se dijo nada. Estos quién sabe a dónde andan. Gloria al Señor. Porque en ese concilio no se dijo nada. Y yo mejor le creo a Pedro, le creo a Pablo y le creo a Jacobo antes que a los reverendos legalistas. Gloria al Señor. Pero Mateo 11:28 es para nosotros, donde se proclama el verdadero reposo. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En el capítulo 5, hermanos, del Evangelio de Juan, nosotros encontramos un gran milagro en el estanque de Betesda. Un hombre que estaba postrado ahí, tirado, que nadie le hacía caso. Y cuando Jesús se acercó, gloria al Señor, Jesús a ese hombre le hizo una pregunta que este hombre no desaprovechó a pesar de su condición. Gloria a Dios. Dice el verso 2: hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo y el estanque se agitaba y se agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado
y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Tenés la oportunidad. ¿Quieres ser sano? Estaba acostado, arruinado, 38 años ahí, con la indisponibilidad que él tenía. Él no podía moverse para tirarse al agua, y el que estaba más listo se tiraba, y además los milagros eran escasos. El ángel dice que llegaba de cuando en cuando. Y el pobre en esa situación, y le dijo: Señor, es que yo necesito a alguien que me ayude a tirarme al estanque, porque entre tanto que yo voy, otro desciende y se sana, y yo sigo aquí en esta condición. En otras palabras, hermanos, hay 1000 maneras diferentes de pedir. Y lo que el enfermo le estaba diciendo a Jesús es: por favor, ¿por qué no te quedas aquí un tiempo conmigo y me ayudas, pues? Para que cuando el ángel venga, tú me agarras y me echas al agua, y entonces yo voy a recibir sanidad de esta parálisis que tengo. Yo no quiero estar en esta situación. Gloria a Dios. Este pobre hombre no tenía ni idea quién es el que estaba frente a él, mucho menos que sospechara por qué estaba ahí. Porque el que estaba ahí era el Señor del sábado. El que estaba ahí era el verdadero reposo. Y está junto a él en un día de reposo porque quería retar la religiosidad de los fariseos. Nosotros con nuestra predicación, nuestro mensaje, retamos a diario a los fariseos, y por eso no nos aman mucho. Gloria al Señor. Nosotros abrimos una nueva célula por ahí en el lugar donde yo estoy predicando, y abrimos la célula en la casa del hijo de un catequista que anda predicando de María por todos lados. Y comenzamos a predicar el nombre y le bautizamos a una hija. Y seguimos predicando el nombre y le bautizamos a la esposa. Gloria al Señor. Y ya lo teníamos arrinconado. Y seguimos predicando el nombre y le bautizamos a 2 sobrinos. Y seguimos con la célula. Y él estaba por allí, que estos están molestando y qué barbaridad. Y nos echaron a los catequistas que llegaran allí. Gloria al Señor. Y salieron volados, huyendo también los catequistas. Y esta semana, hermano, este domingo en la tarde, en la noche, antes de venir yo para acá, metí al catequista en el nombre de Jesús y al último hijo que no eran bautizados. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces los fariseos y los que están en la sinagoga de Satanás no nos pueden ver bien a nosotros por esto. Y Jesús estaba ahí frente al fariseísmo para retarlos. Gloria al Señor. Y entonces Jesucristo ahora se inclina sobre este hombre cuando le pregunta que si quiere ser sano, y le dice: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Ahora, hermanos, yo quiero recordarles a ustedes Jeremías, el capítulo 17, verso 21 y verso 22. La escritura dice claramente que en esa época nadie podía ni sacar cargas en el día de reposo, ni meter cargas a la ciudad, gloria al Señor, en el día de reposo. Entonces no podía este hombre. Ahora bien, ¿por qué Jesús entonces en el día de reposo no le dice solamente levántate y anda, ya está? Y esa cama vieja toda arruinada, toda llena de sarro, polía de ahí, déjala botada. ¿Por qué, hermanos, Jesús le dice ahora levántate, toma tu lecho y anda? ¿Sabe para qué? Para que los fariseos lo vieran y para que se dieran cuenta que un nuevo pacto se estaba acercando y que el que cambia todas las cosas estaba ahí presente y que el verdadero reposo ya había llegado. Y este hombre tal vez ni miró mucho a Jesús, pero él comenzó a saltar, a brincar, a alabar, a glorificar a Dios. Aleluya. Y ahora agarra su cama y se la echa encima y comienza a correr para su casa. Y los fariseos lo van siguiendo y lo encuentran. ¡Ey, alto! Botá esa cama. Está bien que te sanara, pero no que llevaras la cama. Y un adventista me dijo a mí: mire, me dice, se podían hacer obras religiosas pero no seculares. Le digo: no mienta, amigo, no mienta.
Jesús a este hombre lo sanó y lo mandó a llevarse la cama. ¿O se la llevó usted? No, él se la llevó. Entonces, ¿cómo es que dice que es solamente obra religiosa? Obra religiosa era sanarlo. Pero la obra secular era que se echara encima la cama. Gloria al Señor. Dice que la gente le iba a preguntar, ¿y quién es el que te sanó? Yo no sé, pero yo estoy contento porque yo ya recibí un milagro. Pero ya te diste cuenta qué día es hoy. A mí no me importa qué día es, pero el que me sanó me dijo que me llevara a mi cama y yo ahora la llevo y estoy contento porque estoy sano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Amén. Entonces es mentira que solamente se puede hacer obra religiosa. Hermanos, cuando nosotros venimos a nuestros cultos, todas las veces que nos toca venir a nuestros cultos, venimos a celebrar nuestro reposo. Gloria a Dios. Y cuando nosotros venimos, nuestro reposo está aquí. Nosotros somos a veces un poco irresponsables y tarderos con el culto. No, aquí no, pero en Nicaragua sí. Gloria a Dios. Pero hay alguien, hermanos, que es muy responsable. Y cuando nosotros venimos entrando allá, él ya rato está aquí esperándonos. ¿Y sabe para qué viene él? Él viene para que reposemos en él. Él dice, gloria, la Biblia dice allí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque ligera es la carga. Aleluya. Yo quiero llevar ese yugo de Jesús siempre. Yo en él aprendí a reposar hace muchos años. Hay pobre gente ahora que guardan el reposo y andan con la cabeza siempre hacia abajo y con el yugo de maldiciones encima. Porque Gálatas el capítulo 3 y el verso 10 dice, maldito es todo aquel que depende de las obras de la ley. Dice que todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Y no se les acabará esa maldición hasta que se bauticen en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo es que el Señor Jesucristo guardó el reposo? Haciendo todo lo que la ley decía de él. Y él mismo se presentó como el reposo. ¿Cómo es que él guardó la ley? Sí, la guardó, pero ¿cómo? Ellos creen, hermanos, y ellos citan las escrituras diciendo que el sexto día el Señor terminó y el séptimo reposó. Y ellos creen que el Señor reposó y se quedó estático sin hacer nada. Ya está el Señor guardando el séptimo día, estático, sin hacer nada. Y Jesús los contradice y los desmiente a ellos diciéndoles, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Gloria al Señor. Porque reposo de Dios, hermano, no quiere decir quedarse sin hacer nada, sino que reposo de Dios quiere decir autosatisfacción por ver una faceta más del plan de Dios cumplido. Nosotros andamos cargados, atareados para acá y para allá, y cuando no conocemos al Señor Jesucristo, todos arruinados. Pero cuando venimos al Señor, no importa si usted trabaja las 24 horas del día, si usted está arrepentido y bautizado en el nombre de Jesucristo, usted está trabajando y siente la libertad en su alma, gloria al Señor. Usted va de camino, está en su negocio, usted está cantando y alabando a Dios, aleluya. Usted puede ir en un bus y de repente siente la presencia de Dios y usted puede estar hablando en lenguas. Entonces el reposo de Dios es otra cosa, aleluya. Y nosotros somos los que tenemos ese reposo, somos los dueños de ese reposo absoluto. Estamos reposando ya en el Señor Jesucristo, estamos reposados en Él, llevamos el yugo de Él y hemos botado el yugo de esclavitud. Ahora nosotros somos libres porque Él nos ha liberado. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Denle un aplauso a ese que está aquí para que reposemos en Él en esta tarde, aleluya. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos. Gloria a Dios, póngase de pie, amado.